Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. Nunca le reces a la Santa Muerte si no estás dispuesto a pagar lo que te pedirá después. Dicen que la muerte no escucha, pero la Santa sí. Si tú estás dispuesto a escuchar esta historia, quédate, que estás entrando a debajo de la cama. Yo no llegué a la Santa Muerte por fe, llegué por miedo, por necesidad, por desesperación, porque cuando ya no te queda nada, te aferras a lo que sea. Un amigo me habló de un grupo, no lo llamó culto. Dijo que se llamaba Devoción Verdadera, que ahí sí pasaban cosas reales, que ahí la Santa sí te respondía. Me llevó a un lugar abandonado, era como una bodega. Un lugar sin letreros, sin ventanas, solo una puerta oxidada y un olor medio raro. Una mezcla de humedad, cera derretida y un olor a fierro. Adentro había un altar enorme con una figura gigante de la Santa Muerte, de color negra, con una guadaña real. Se veía pesada, oxidada, y alrededor gente de todo tipo. Hombres, mujeres, jóvenes, incluso señores adultos, de la tercera edad. Algunos se veían llorando. Me dijo mi amigo, que lo llamaremos Pepe, que la Santa les había quitado lo único que tenían, por no cumplir lo que habían prometido. Otros estaban rezando para que les cumpliera un milagro. Algunos otros de rodillas, pidiéndole perdón, porque la habían usado solo cuando la necesitaban y después lo olvidaron. Veía que personas dejaban anillos, fotos, ropa de familiares muertos. La líder de ese grupo hablaba de ella como si fuera una reina, como si fuera una ley de vida. Decía que la Santa no era buena ni mala, que era justa, que todo se pagaba, que aquí no se pedía, aquí se ofrecía, que nadie entraba sin deuda y nadie salía sin haber pagado algo. Yo solo veía para todos lados, no entendía, pues jamás en mi vida me había metido a este tipo de cultos. Incluso yo soy una persona católica y ya me estaba arrepintiendo de haber venido, de haberle hecho caso a mi amigo. Recuerdo que empezaron los rituales. No eran rezos normales, eran cantos bajos, repetitivos, palabras que no entendía. Me sentía dentro de una historia de terror, de esas que cuentan aquí o en otros canales, pues ahora me estaba tocando a mí una historia de esas que pensaba que no existían. Empezaron los sacrificios, animales degollados frente al altar. La sangre corría hasta el piso, hasta los pies de esa figura. Yo empecé a sentir una pesadez en el cuerpo y un frío que no venía del ambiente. Pepe, mi amigo, me advirtió que esto no se lo dijera a nadie, que me callara, que esto no era para cualquiera, y que si me había invitado a mí era porque me tenía confianza. Yo asentí con la cabeza, cuando un crujido hizo que volteara. Casi mis ojos se salían de su lugar, pues vi que la cabeza de la Santa se movió. Bajó la cabeza, lentamente. La guadaña comenzó a vibrar, y las velas se apagaron de golpe, todas al mismo tiempo. Entonces ella apareció, no como sombra, no como visión. Apareció físicamente, una figura alta, esquelética, con una túnica oscura real que le arrastraba hasta el suelo. Los huesos eran visibles, con dos cuencas en los ojos, más oscuras que la misma noche. Estuve a punto de gritar, de salir corriendo, pero Pepe me tomó del brazo. Me detuvo antes de que cometiera una tontería. Me dijo en voz baja que si lo hacía, no iba a salir vivo de aquí. Así, estando todo oscuro, ella caminó entre la gente, como si ya supiera a quién buscaba.
y se detuvo frente a un hombre que empezó a llorar diciendo que no podía, que no sabía qué iba a hacer así, que él solo había pedido trabajo, que solo había pedido protección y que su hijo no muriera. Esa persona, o lo que creía que era una persona, le dijo con una voz gruesa, como si fuera de un hombre: No prometas si no vas a cumplir, pues yo soy muy celosa y tú lo sabes. Entonces, en ese momento, 2 hombres del culto lo agarraron, lo arrastraron hacia el altar, y aquí es donde casi me desmayo. Y esto ni siquiera se los quisiera decir, pero trajeron a su hijo. Estaba ahí, estaba llorando, temblando, sin entender nada. No les voy a decir qué pasó después, pues ni siquiera me atrevería a decirlo. Mi mente estaba en blanco después de ver lo que pasó. Mis manos temblaban y mis pies a punto de doblarse. No podía creer todo esto. No podía creer que esa figura se pudiera mover. No sé si era todo un show o era de verdad, pero de que causaba terror, causaba demasiado terror. Cuando pasó todo eso, todo quedó en silencio. La figura volvió a su lugar y ahí encendieron las velas, como si nada hubiera pasado. Hicieron un ritual con lo que quedó. Con ese líquido rojo, cada uno de los integrantes lo bebió, como si fuera agua, como si fuera un simple refresco. Ahí entendí la verdad. Eso no era devoción, ni fe, ni religión. Era un mercado de vidas. La santa no venía cuando había amor, venía cuando había deuda. No aparecía por rezos, aparecía por incumplimientos. No se alimentaba de fe, se alimentaba de pagos. Al terminar todo, no salí igual, salí distinto a como había llegado, pues creo que algo de mí se quedó ahí. Cuando estábamos regresando, me dijo que si le había pedido algo, que esa era mi oportunidad de poder salir de la ruina y poder tener lo que yo quisiera. Yo, sin decir palabra, asentí con la cabeza, pero por dentro solamente tenía terror. Ni siquiera se me ocurrió pedirle algo. Esa noche, cuando llegué a mi casa, soñé con ella. Soñé que me decía que qué era lo que quería, que ella me podía dar todo lo que yo deseaba. Dinero, salud. Yo en mi sueño no me podía mover, solamente la miraba y la escuchaba, con una voz lejana. Los días siguientes veía que gente se paraba afuera de mi casa, como si me estuviera cuidando. A veces eran camionetas, a veces solamente era una persona recargada en la pared. Como pude, me fui de ese lugar. Cambié de número, cerré redes sociales, dejé todo lo que me conectaba con las personas. Pero entendí muy pronto que no se huye tan fácil de algo así, porque al principio no era solo verla, era sentirla, eran las pesadillas constantes, la ansiedad, los ataques de pánico. Siempre soñaba con el mismo pasillo, largo y oscuro, con una silueta al fondo, grande, y con velas alrededor. Busqué ayuda real, terapia, psiquiatra, médicos. Al final me diagnosticaron estrés postraumático severo. Entendí que hay cosas que la muerte no puede procesar, que hay imágenes que se te quedan tatuadas para siempre, que no todo lo que parece paranormal lo es, que el trauma también crea sombras, pero aún así había cosas que no encajaban. Velas blancas que aparecían afuera de mi casa, manzanas rojas en la puerta, grafitis con sus símbolos, cerca de donde vivía. Me llegaban mensajes de números desconocidos, que solo decían: las deudas no se olvidan. Un día, estando en mi trabajo, me llamó Pepe.
el amigo que me llevó al culto. Estaba destruido, llorando. Me dijo que el lugar había sido cateado, que habían detenido a varios, que habían encontrado cuerpos enterrados, que habían desaparecido desde hace mucho tiempo, que la líder del grupo estaba prófuga y que no todo era fe ni devoción, que había algo más atrás de eso. Asesinatos ritualizados, manipulación psicológica. Al escuchar eso, algo me dio paz y miedo al mismo tiempo. No todo lo que vivimos era una entidad, que muchas cosas eran personas usando el miedo, usando símbolos, usando la fe, usando desesperación, usando a la Santa Muerte como una máscara, como excusa, como una herramienta de control. Aún así, eso no borró el trauma ni los sueños, pero me dio una verdad más grande. Lo más peligroso no era ella, eran los humanos. Hoy sigo teniendo miedo, sigo teniendo pesadillas con ella, sigo teniendo ansiedad, sigo cargando lo que vi esa noche, pero ya no siento que algo me persiga, ni que algo me observe por las noches. Aunque en los sueños aparezca ella, ya no me da tanto miedo, porque hay horrores que no vienen del más allá, vienen del ser humano, y eso da más miedo que cualquier cosa sobrenatural. Porque yo no escapé de un demonio, escapé de personas, y eso es lo que de verdad me cambió para siempre. Tal vez esto no sea un cuento de terror, o no hable de demonios, fantasmas, pues no siempre el terror tiene que ver con eso, sino hay otros terrores, terrores que sí te pueden hacer daño y acabar con todo lo que tienes. Dejo aquí un testimonio y sigan escuchando Debajo de la Cama. Crucé a los Estados Unidos, pues ya no tenía nada que perder. Crucé con un coyote. Nos juntamos en una casa abandonada, a las afueras del pueblo. Éramos como 15 personas, hombres, mujeres y 2 jóvenes. Nadie hablaba mucho, todos íbamos callados. Todos sabíamos que no era un viaje normal. Era un viaje donde hay gente que no regresa y que muchos se quedan en el camino. Antes de salir, me encomendé a Dios y a la Santa Muerte. Le prendí una vela blanca y una negra. Le pedí protección. Le pedí que si nos miraba la migra, que nos escondiera. Que ella solamente sabía lo que estábamos pasando y lo que íbamos a pasar. Y por último, le pedí que no me dejara morir en el camino, que me dejara llegar con bien. Le había prometido una ofrenda si llegaba vivo, que cuando llegara le iba a hacer un altar grande y muy bonito. Cuando íbamos por el camino, iba rezando, en voz baja. El coyote me escuchó y me dijo: «Cállate, aquí no se reza, aquí se camina, y no quiero que me pongas nerviosos a los demás. Así que avanza callado, y si vas rezando, reza en tu mente». La verdad, era un poco fuerte el coyote. A todos nos hablaba por igual, sea mujer, sea hombre, sea menor. A todos nos hablaba con esa voz intimidante. Entramos al desierto de noche, silencio absoluto. Estaba haciendo demasiado frío, y un viento que cortaba la piel. Era mi primera vez cruzando, y no sabía en las condiciones a las que íbamos a pasar. Solamente pensaba, si me tengo que quedar aquí, me voy a quedar. Si tengo que cruzar, voy a cruzar. Ya me daba igual si cruzaba o no, pues a veces me entraban mis bajones, porque ya no tenía familia, no tenía una esposa, no tenía a mis hijos, no tenía a mis padres, no tenía nada. Pero de vez en cuando me entraban esas ganas de llegar, de crecer, de buscar una nueva vida en el otro lado. Por el camino encontramos a personas que se quedaban, personas que ya no contaban con vida,
Incluso a veces eran los puros huesos. Es muy difícil todo esto de cruzar, pues ves personas que no llegaron a su destino y se quedaron con un sueño que jamás van a cumplir. Una de las cosas que no me imaginaba era que en el desierto hubiera cosas paranormales. Desde el principio empezaron a pasar cosas raras. No sé si era por el cansancio, el miedo. A veces volteaba hacia otros lados. Era completamente oscuridad. De repente se miraban sombras caminar, sombras moverse, donde no había nada, donde no estaba nadie. A veces en el silencio y en la oscuridad de la noche se escuchaban voces, gente que gritaba muy lejos. Se escuchaban gritos, murmullos, voces que no eran de nosotros. Y esa sensación de que alguien nos observaba. Mientras íbamos caminando, una mujer comenzó a llorar. Yo sentía que algo caminaba con nosotros. El coyote, ya enojado, solamente dijo en voz baja: «Esa mujer que está llorando, ya cállese. Si no, la voy a dejar en el camino». Yo traté de buscar a esa persona que estaba llorando, pero nadie, todos se miraban callados. Pero en la fila en la que íbamos, había una persona más, alguien con un rebozo que le cubría la cara. Iba hasta atrás. Era como una sombra. Cuando la vi no dije nada y me volteé. Seguí caminando. Ya llevábamos horas caminando. Ya íbamos cansados. La mayoría quería descansar. A lo lejos, unas luces iluminaron el desierto. Era la migra. El coyote, a darse cuenta que eran ellos, gritó: «Al suelo». Corrimos todos y nos tiramos. Nos separamos, intentando escondernos, escabullirnos para que no nos vieran. Respirábamos despacio. Yo cerré los ojos y le hablé a la santa, temblando por miedo a que nos vieran. Solamente decía: «Escóndenos, cúbrenos. Vuélvenos una sombra para que no nos vean». En eso, a lo lejos, más camionetas. Pensé que era el fin, que nos iban a agarrar a todos. Varias personas que se habían separado salieron corriendo. Las camionetas de la migra pasaron de largo, siguiendo a esas personas. Pude contar unas 7. En medio de la nada solamente se escuchaban gritos, gente llorar, pedir ayuda. Una de las camionetas se acercó. El coyote nos dijo en voz baja: «No se muevan, quédense quietos». Pasaron frente a nosotros, literalmente frente a nosotros. Las luces de las camionetas, ni las linternas de ellos, ni los perros nos pudieron detectar. Pasaron a un lado de nosotros, como si no existiéramos, como si no estuviéramos ahí. Nos quedamos escondidos hasta que se fueran, y nos esperamos casi 1 hora más. Después de esa hora, seguimos caminando, pero el desierto empezó a cambiar, no físicamente, sino mentalmente. Recuerdos que no son tuyos, rostros de personas muertas, sombras con forma humana, figuras en los cerros y puntos rojos a lo lejos, subiendo y bajando. Les puedo jurar que yo vi a mi madre muerta por unos segundos. Vi a gente que nunca conocí pidiéndome ayuda. Vi niños caminando solos en la arena. No sabía si era real o no, si el cansancio, el miedo, o en verdad, las almas de las personas están ahí. Los fantasmas de alguien que un día estuvo ahí. Créanme que el miedo te quiebra. Cuando ya estábamos por llegar al punto final, el coyote dijo: «Ya casi llegamos. Camínele un poco más rápido. Ahorita ya van a poder descansar». Sentí un alivio. Por primera vez en días. Cuando el coyote nos dio la orden al cruzar, algo me obligó a voltear hacia atrás. No sé qué fue. No fue un pensamiento,
sino una sensación. Cuando miré hacia atrás, la vi. Una figura enorme, oscura, alta, con forma humana. Tenía una silueta como la Santa Muerte. Estaba parada en la oscuridad. Sentí un alivio adentro de mí, como si siempre hubiera estado ahí, como si me hubiera seguido desde el principio, desde que salí de mi casa. Quiero imaginarme que era ella, que cruzó conmigo, como si hubiera sido mi sombra, mi protección. Ahí supe que iba a cruzar con bien, pues empecé a atar los cabos. La migra no nos vio. La señora que iba atrás de nosotros, la que llevaba su velo en la cara. Esa señora de negro, siento que era ella. Puedo decirles que llegué con bien, estoy vivo, y cumplí lo que le prometí. Soy un fiel devoto, y les dejo un testimonio de mi flaca.